de esquina de Giselle, se queda el guardameta. ¡Gol! Escuchen. La emoción con la que se vio esto, se me está poniendo la piel de gallina. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de recordatorio también, ¿por qué no? Porque estamos rememorando una fecha histórica, un partido histórico que tuvo la H, que tuvo, no sé si les gustó lo que hice en la miniatura, el símbolo de la H por Honduras, no sé si les gustó, pero bueno, me costó un poco calibrar los dedos, la verdad, lo terminé haciendo bien, ahí mira está la H de Honduras, que le ganó a El Salvador el partido, una de las últimas fechas, que gracias de hecho a ese partido que ganó 1-0, que vamos a estar reaccionando en instantes nada más, y un empate que tuvo Estados Unidos frente a Costa Rica, terminó clasificando al Mundial 2010 después de 28 años sudamericanos. Después de 28 años volvió la H a un Mundial, fue el Mundial del 2010. Estuvimos reaccionando también hace un tiempo, ya hace bastante tiempo, se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver, al Aztecaso, partido que involucra a Honduras y a México. Y bueno, hoy venimos a reaccionar a este partido contra El Salvador y como siempre les pido, rompan a likes este video y si lo rompen a likes vamos a estar reaccionando al camino que hizo Honduras para llegar al Mundial 2010, como también podemos hacer el camino de Honduras para llegar al Mundial 2014. Así que si les parece vamos a estar reaccionando ahora mismo al partido. Uy, esperen que voy a tirar todo, no quiero tirar nada. Vamos a estar reaccionando al partido, así que me voy a poner los auriculares. Y vamos a ver juntos lo que fue la victoria de Honduras. El canal que subió este video se llama Fútbol HN, Fútbol Honduras vendría a ser, Fútbol HN, Fútbol Honduras. Lo están viendo ahí en pantalla, de hecho, así que el que lo quiera ver lo puede ir a ver el video completo. Nosotros vamos a ver si reaccionamos a todo o solo una parte. Pero es algo histórico para la H este partido que lo clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010. Y bueno, y después también si quieren podemos reaccionar al Mundial de Honduras en Sudáfrica 2010. Así que le voy a dar play, como no. Vamos a verlo juntos. Uy, la primera del partido, La primera del partido ya tenía ahí, Honduras. Tenía un equipazo, me acuerdo, de Honduras en esta época. Por lo menos estamos llegando en la primera jugada colectiva. Un atajadón, la que llegamos al portero. O sea, igual la definición podría haber sido un poco más alta, pero muy buena también. Frente a sus compatriotas. William Reyes, peligro de gol, tiró William Reyes. Mira tajada, mira tajada. Detiene la pelota. Valladares, qué arquerazo Valladares. Bien. ¿Qué es Rueda, no? Está lesionado Quintanilla. O me lo estoy confundiendo. Rueda, Sí, ahí está. Los camerinos expulsado, me parece. Sí. Reinaldo Rueda era el técnico, mirá. Por lo que estamos viendo, Rueda se va. Han votado a Reinaldo Rueda. Reconquista El Salvador. No importa, en la cancha te iban a responder los jugadores. William Reyes, primero el portero Valladares. Bueno, otra aproximación del Salvador acá. Qué buena pelota. Entra David, peligro de gol, tiro David. Y el portero echa la pelota al córner, tiro de esquina para Honduras. Rambo se acerca. Qué buena pelota le pusieron ahí. Peligro para Guevara para tirar, peligro de gol, se metió Guevara. Media vuelta de Guevara. Che, qué calidad Guevara, Qué calidad Guevara, boludo. Qué calidad había en la mitad de la cancha de Honduras. Yo ya me había olvidado de todos estos jugadores que tenía. Uy. ¡No! Boludo. Pega en el palo esa pelota. Peleado con la red. No le pudo pegar David Suazo y Carlos Pavón. Fíjense lo que son las cosas que el que pega en el palo, o no sé si la ataja el arquero, me parece que es palo, fue Carlos Pavón, que fue el encargado después de meter el gol. O sea, imagínense lo que es el fútbol y que siempre te da revancha, siempre hablamos de esto, de que el fútbol siempre da revancha. Bueno, imagínense, uy, qué pelota sacó nuevamente Valladares, Qué locura esa pelota tremenda. Gran tapada de Noel Valladares. Sí. Vamos a ver la reiteración. Ahí mala esa defensa. Sí. Y el derechazo. No, un atajadón fuerte al primer palo y a veces son inatajables esos tiros, Se está atreviendo El Salvador. Hemos tenido que apoyar. Sí, tuvo lo suyo El Salvador. Está bien que era local, ¿no? Uy, boludo. No. Fue figura Valladares este partido. Fue figura. Ustedes sepan que yo en esta época tenía 10 años, por lo tanto me acuerdo muy poco de estas cosas. Anímate, atrévete. Va a llegar el disparo de Rambo. Encima era una época que no se pasaba mucho el fútbol de CONCACAF acá en Sudamérica. La tiene el Mosqui para David Suazo, levantan el centro. ¡Uy, qué golazo! No, golazo. Golazo.
Qué golazo, mira Carlitos Pavón, qué locura. La revancha, dijimos, la primera, una tijera hermosa que había pegado en el palo después de una pifia de Suazo. Suazo es otro de los que la rompía en esta selección en la H, uno de los mejores. Y espérenme a callar, vamos a escuchar el relato. Carlos Alberto Pavón. Sí, Carlitos Pavón. 18 minutos en el segundo tiempo. Se levanta. Mirá qué golazo. Le pone la cabeza en el centro de la El arquero de la Selecta venía atajando bien, pero mirá lo difícil que es este cabezazo de agarrar. En un ángulo la colgó Pavón. Golazo de Carlos Pavón. El gol 55 de Carlos. Con la 55 selección nacional, goles. su gol número 11 contra El Salvador. Y esto le mete presión a Costa Rica. Histórico delantero y histórico goleador de la H. Carlitos Pavón. Ellos serán del repechaje. Revive la selección catracha. 18 minutos y medio de la segunda parte. Me pareció escuchar que con este resultado iban a repechaje, pero bueno, el empate de Estados Unidos la terminó clasificando de una. Salta Carlos Pavón. Está para pegarle ¿Y Guevara? por Honduras. Rambo León. Rambo La gente León. se pone de pie. Aquí en el Cuscatlán le pegó Rambo. Apenas arriba Cerquita, de la portería de Montes. Tiene la pelota el cuadro hondureño. Aquí viene para David. Sigue David. Se metió David. Peligro de gol. Llega David. Mirá Suazo. Ay, no. No. El gol que se comieron entre Pavón y Suazo. Cerca del segundo. Jugada de Pavón y de Suazo. Y estuvo a punto de caer el segundo. Honduras obviamente no necesita esforzarse más. Y no, ya estaba, con 1-0 estaba. Muy bien, estamos ganando, estamos haciendo, la selección está haciendo lo que necesitaba. Sí, está haciendo la tarea. En El Salvador. Lo que necesitamos es que los de Estados Unidos métale un gol a Costa Rica. Ahí está, eso necesitaban. Para que empiece el festejo. A ver, quiero ver cómo se vivió el empate, quiero ver eso. Para que duela. No sé si filmarán el estadio o qué, pero empató Estados Unidos sobre el final del partido. Entonces quiero ver eso. Para ver si hay gol de los Estados Unidos. Aquí vemos a Landon Donovan. Bueno, a ver Landon Donovan. El público feliz, por lo menos se están dando todos los aficionados estadounidenses apoyando a su equipo. Mirá los hinchas de Estados Unidos, Tiro de esquina de Giselle, se queda el guardameta. ¡Gol! Escuchen. La emoción con la que se vio esto, se me está poniendo la piel de gallina. Mirá, no sé si se ven los pelos ahí. Se me están poniendo la piel de gallina, es tremendo. ¿Cómo lo vivieron los hondureños esto? Mirá qué locura. Es imposible que no te emocione el fútbol, es imposible. Si esto no es el fútbol ¿dónde está, no? En el último minuto logró Estados Unidos el empate y clasificamos. ¡Qué emoción y el llanto, Rambo! Rambo León. ¡Dani! ¡Noel! ¡Vení, Noel! ¡Tenemos portero! Noel Valladares, el arquero ¡Tenemos portero, Noel! que la rompió toda, Clasificamos al Mundial. Felicidades, un agradecimiento a toda esta afición que vino a apoyarnos hoy, que siempre confía en nosotros, y aquí les estamos devolviendo Qué arquerazo, todo el esfuerzo que han hecho por nosotros. ¡Carlos! ¡Carlitos! Carlitos Pavón, mirá el goleador. Gracias, lo logramos. Estamos contentos porque lo ¿Qué? logramos. Te felicito, Qué voz de locutor, Honduras se Pavón. clasificó al Mundial. Me vuelvo loco. Honduras se clasificó al Campeonato Mundial. Y hay una ¿Cómo lo oración, vivieron todos? Una oración aquí del equipo. A mí me gustaría hondureño. saber, mira, mientras vemos esta imagen que es hermosa, me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes. Señoras y señores, Yo sé que más de uno quizás no lo vivió tanto porque no tiene memoria de ese momento, hay otros que quizás sí, pero me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes. Señor. Y como prometimos, Señor, como hijos tuyos, Señor, aquí estamos dedicándote esta oración, Señor. Este triunfo, Señor, porque tú más que nadie se lo Mirá, mereces. Al igual las que mi oraciones. familia, mi esposa, mis hijas, Señor. El agradecimiento. Bueno, el que quiera ver el video completo, que todavía tiene 3 minutos más, por supuesto, puede ir al canal de Fútbol HN, Fútbol Honduras, y terminar de verlo. Nosotros vamos a ver hasta ese momento porque queríamos ver más o menos cómo fue el partido, cómo se vivió, se vivió también el empate de Estados Unidos, porque al fin y al cabo, gracias a ese empate, termina clasificando directamente
directamente Honduras. Y después hizo un mundial digno, la verdad. Hay que decir que hizo un mundial digno teniendo en cuenta que en lo que es CONCACAF, los planteles, las plantillas no suelen poder competir de igual a igual contra selecciones europeas. Entonces, teniendo en cuenta eso, hizo un papel digno. Después de 28 años volvió un mundial a Honduras. Al otro año, o sea, al otro mundial, 4 años después, volvió nuevamente a ir al mundial. Y ya después de 2018 y 2022, Qatar y Rusia, no la pudimos ver a Honduras, pero bueno, ojalá vuelva por ese sendero que en algún momento tuvo, que fue el sendero de llegar a 2 mundiales seguidos. Ojalá en algún momento pueda volver a Honduras y como no, estaremos ahí para reaccionarlo. Así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, arriba la H. Chao, chao.